Y no creo que deberíamos estar distrayendo nuestro tiempo y nuestros esfuerzos en propuestas que lo único que buscan es seguramente dar más figuración, pero que de fondo no tienen, digamos, tecnicismo y claramente no son convenientes para el país. Es decir, hemos hablado mucho sobre la necesidad de que en el Perú se produzcan cambios y son necesarios cambios en algunos casos profundos, pero hay que ser conscientes de que hay cosas que no deberían cambiar, hay cosas que seguramente deberían mejorar, pero hay cosas que han sido importantes para que el Perú logre este crecimiento económico que ha tenido, que lamentablemente no ha sido disfrutado por la inmensa mayoría de peruanos y que es precisamente lo que hay que corregir, pero lo que no hay que hacer, como hemos dicho nosotros insistentemente, por hacer una figura casi literaria, es botar la bañera con el niño adentro. Lo que hay que botar es el agua sucia, pero no botar al niño con ella. Es decir, no perder la oportunidad de seguir generando los recursos que se han generado con la exportación y multiplicarlos y con el turismo. Estamos para hablar sobre esto con Edgar Vázquez, exministro de Comercio Exterior y Turismo. Ministro, muy buenos días. Buenos días, Nicolás, un gusto exministro, para ser exacto. Lamentablemente sobre este tipo de propuestas que no suman, tú acabas de mencionar que necesitamos recuperar una agenda de lo que realmente se necesita, y en cultura hay mucho por hacer, realmente. Y no creo que deberíamos estar distrayendo nuestro tiempo y nuestros esfuerzos en propuestas que lo único que buscan es seguramente dar más figuración, pero que de fondo no tienen, digamos, tecnicismo y claramente no son convenientes para el país. Claro, porque ¿de qué se está hablando? De que el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo ya no sería necesario y que lo que habría que hacer es que lo que tiene que ver con comercio exterior pase a producción y lo que tiene que ver con turismo a cultura. Eso es lo que se está proponiendo. Pero la primera pregunta es cuán representativa es la posición o este planteamiento por parte del gobierno. ¿Es una posición del profesor Pedro Castillo? ¿Es una propuesta de Guido Bellido, de Pedro Franque? O sea, ¿quién sostiene esta propuesta? ¿Cuán importante es, digamos? Bueno, la persona que la ha hecho pública es el ministro de Cultura, pero tenemos información que esto es una propuesta que se ha venido trabajando ya en los últimos 15 días, que tiene que ver con funcionarios relacionados a la presidencia del Consejo de Ministros, el Ministerio de Cultura, el Ministerio de Producción y también algunos asesores exfuncionarios relacionados a la Cancillería, que estarían proponiendo este desmembramiento del MINCETUR, como tú bien lo has mencionado, turismo a cultura, parte de comercio exterior a produce, negociaciones, oficinas comerciales a Cancillería, es decir, un desmembramiento de este ministerio, que no es novedoso. Nicolás, cada cierto tiempo hay estos intentos por, digamos, copar una institución pequeña, pero que ha tenido bastantes resultados. Y como tú lo has mencionado, seguro hay muchas cosas que hay que mejorar, pero no se pueden negar los claros resultados y que se han obtenido y, por supuesto, la necesidad de fortalecerlos. Entre los sustentos que nos da el ministro de Cultura es que necesita presupuesto, ¿no? El MINCETUR es probablemente una de las, digamos, instituciones más pequeñas. Contiene el 0.3% del presupuesto del Poder Ejecutivo. Eso significa 245 millones de soles. El Ministerio de Cultura tiene el doble de ese presupuesto. El doble. Es decir, el en realidad tiene más presupuesto que el MINCETUR. Edgar, en realidad es un ministerio pequeño en términos de burocracia, digamos, ¿no? Muy pequeño, representa en burocracia el 0.1% del presupuesto del Ejecutivo en su conjunto. Esos son 22 millones de soles al año en burocracia, para que tengan una idea de lo pequeño y altamente eficiente que es este ministerio. Nuevamente, siempre se pueden hacer mejor las cosas, pero no hay que destruir lo avanzado. Y acá hay varios temas que rescatar, Nicolás. Ya el Perú ha tenido esta experiencia de tener comercio exterior en Produce y en Cancillería y etcétera. Esto era así era antes de la creación del MINCETUR. ¿Cuáles eran los resultados antes de que despoliticemos los negocios? ¿Por qué? Porque los negocios internacionales no entienden de ideología, Nicolás. Los negocios internacionales entienden de calidad de productos, de precios apropiados, de competitividad. Ahí no te compran, el mercado mundial no te compra porque seas de derecha, de izquierda o porque seas, digamos, tengas ideologías alrededor. No, el mercado internacional es tan frío como hacer negocios con quienes tienen producto de calidad y buen precio. Antes del MINCETUR,
nuestra relación comercial estaba enmarcada básicamente con la comunidad andina, el Mercosur y Cuba. Es decir, solo el 8% de nuestras exportaciones de aquel entonces estaba cubierta por acuerdos preferenciales. Eso, por supuesto, significaba que el Perú solo exportaba 7.000 millones de dólares en total y 2.000 millones de dólares de productos con valor agregado, lo que denominamos no tradicionales. No tradicionales. Este año vamos a alcanzar un récord histórico de 55.000 millones de dólares de exportaciones totales y en no tradicionales vamos a superar los 16.000 millones. Es decir, en este periodo que ha existido el MINCETUR, hemos logrado multiplicar por más de 8 las exportaciones con valor agregado. Y nuestro relacionamiento internacional ahora es de 22 acuerdos comerciales con 58 países del mundo, sin ideología. Tenemos acuerdos con China, con Cuba, con Venezuela, con la Unión Europea, con Estados Unidos. Nuevamente, los negocios no entienden ideología, que cubren ahora el 92% de nuestro comercio exterior. Ese es el gran avance que hemos tenido por despolitizar, desideologizar la política comercial. Y aquí el riesgo es el siguiente. El riesgo es no tener un ministerio y un representante en un gabinete que pueda decir las cosas como corresponden ante medidas antitécnicas de proteccionismo, que seguramente, ya lo hemos conversado en alguna oportunidad, Nicolás, el Perú tiene mucho que solucionar en cuanto a malas prácticas comerciales de algunos productos que importamos. Pero eso no quiere decir que tengamos que pasar a un escenario de proteccionismo. Claro, porque yo creo que es totalmente diferente. Una angurria, por supuesto, por puestos en el exterior. Perdón, Nicolás. Sí. Pero, por ejemplo, nosotros hemos hablado mucho con la gente de Gamarra, en particular con Susana Saldaña, que está haciendo una campaña por algo que además está incluido en los tratados de libre comercio, que es el tema de las salvaguardias. Es decir, cuando alguien te trae, no sé, $1 de productos de blue jeans, o sea, no te la cree nadie, pues esos blue jeans no cuestan $1, o sea, ahí hay algo que no está funcionando bien, hay alguien que no está cumpliendo las reglas de juego que el propio Tratado de Libre Comercio establece. Pero eso es una cosa, y otra cosa es tener, digamos, políticas proteccionistas que pueden en el corto plazo parecer muy efectistas, pero que en el largo plazo van a ser muy dañinas. O sea, de lo que Guido Penano esta mañana, que estuvo en el breve espacio que tiene muy, muy claro, decía lo que hay que hacer, por ejemplo, en relación a las exportaciones, es incorporar a la mayor cantidad de micro y pequeñas empresas en el Perú, para lo cual hay que invertir créditos, ayuda técnica, asesoría, es decir, permitir que todo, además, bueno, él no lo ha dicho, pero es algo que hay que hacer, infraestructura. Si no tenemos infraestructura, vamos muertos para comercio exterior, porque nuestros productos no van a poder salir de donde están, pero tampoco vamos a poder tener el turismo que necesitamos. Es completamente cierto. Es decir, hay mecanismos que existen en los acuerdos comerciales que tienen que utilizarse técnicamente. El problema de Gamarra es mucho más complejo que el incremento de importaciones. Y además hay un manejo antitécnico de los términos y de las propuestas. El ministro de Economía señalaba que quiere poner medidas de salvaguarda para luchar contra los precios dumping. Son dos mecanismos completamente diferentes, Nicolás. No vamos a entrar en esos detalles técnicos, pero ya ese mensaje de un ministro de Economía te hace ver que no maneja la especialización que en el comercio internacional existe. Y hay un segundo elemento. Cuando uno impone este tipo de medidas, lo tiene que hacer de manera limpia, no política. De lo contrario, cuando la impongamos, el país que va a sufrir esa medida va a señalar, va a tomar como referencias todo lo dicho por este ministro de Economía y decir, esta medida es política, abriéndonos la puerta a una demanda internacional contra el Perú por un manejo político de las medidas comerciales que tienen un derrotero técnico, tienen una legislación internacional que cumplirse. Pero bueno, digamos que aquí lo que realmente necesitamos para salir al frente es poner en agenda lo que tú estás planteando, Nicolás. Los verdaderos problemas, solucionemos los problemas de fondo de competitividad del Perú y en el caso de cultura, los problemas de fondo que tenemos para incorporar a nuestras poblaciones originarias en los beneficios del crecimiento, en poder poner en valor realmente todos los temas, digamos, relacionados a la cultura de un país tan diverso como el que tenemos. No estar pensando en que yo quiero más, si quiero ser también el ministro de Turismo y quiero ser esto. Estos son maquillajes que esconden la falencia de propuestas concretas para salir adelante en una temática tan compleja como la que es, en este caso, el turismo, que tiene su propia lógica, y la cultura, que tiene otra. Claro, porque tiene dos temas. Yo estuve hace poco en España y la pregunta que yo me hacía, ¿cómo diablos la hicieron estos españoles para tener ingresos
bueno, prepandemia de 90.000 millones de euros. 90.000 millones de euros es una cosa monstruosa de dinero. Pero te das cuenta cuando empiezas a ir por las carreteras. Ese país está recontra conectado, o sea, no hay pueblito que no esté conectado al sistema vial nacional. Tienes ferrocarriles, tienes aeropuertos, es decir, tienes montada una infraestructura que es lo primero que hay que hacer en el Perú. O sea, lo primero que tenemos que hacer es conectar a todo el Perú. Así es, antes de la pandemia recibía 85 millones de turistas al año, Nicolás. Es el país que tiene el mayor porcentaje de PBI de turismo asociado a su economía. Es impresionante. En el Perú tenemos muchos recursos turísticos, recursos como los arqueológicos, pero no solamente son los arqueológicos. Y ahí hay también parte del sustento que es equivocado. El turismo es turismo corporativo, es turismo de aventura, es turismo ecológico. Por ejemplo, los parques nacionales no están en manos de Cultura, están en manos del Ministerio del Ambiente. Es turismo gastronómico, ¿verdad? Es decir, el turismo no es solamente ir a visitar un resto arqueológico, va más allá de eso. Pero además el turismo no está referido a los recursos que están en manos, en este caso arqueológicos, de Cultura, y tiene que implementar las medidas para poder rescatar y estudiar, etcétera. El turismo es construir un producto turístico alrededor del recurso. Es decir, por lo que tú estás diciendo, conectarlo, poner servicios básicos como restaurantes, hoteles, fomentar, la historia alrededor, promoverlo internacionalmente, captar la posibilidad de inversiones extranjeras que vengan a resolver estas falencias de recursos para poder ponerlos en valor. Es decir, va más allá de solamente investigar un resto arqueológico. Por eso son lógicas diferentes. No tiene técnicamente claro, a mí me ocurrió claro. A mí me ocurrió, Edgar. Y más allá de ello, Nicolás, vis a vis los resultados, ¿no? Mira, me ocurrió, Edgar, una cosa increíble. Estábamos cuando se celebraba el aniversario del... lo que se tomaba como el descubrimiento de Machu Picchu, ¿no? Entonces fuimos a hacer un documental y estuvimos en el Hotel Incaterra, ¿no? Que fueron muy gentiles con nosotros, pues nos permitieron usar sus espacios. Y una de las cosas que más me llamó la atención es que había un grupo muy numeroso de japoneses que no habían ido a ver las ruinas de Machu Picchu, habían ido a ver los picaflores en Machu Picchu, porque resulta que los incas habían construido Machu Picchu en un lugar que es una diversidad, pero que te mueres, ¿no? Mariposas, picaflores, osos, o sea, tienes... ¿no? Y resulta que estos japoneses iban a Machu Picchu por los picaflores, eran observadores de pájaros. Y resulta que hay millones de turistas en el mundo que son observadores de pájaros, y resulta que el Perú podría ser un destino extraordinario para los observadores de pájaros si hacemos lo que tenemos que hacer, ¿no? O sea, como lo que tú dices, que tener vías de acceso, tener aeropuertos, tener puertos, tener carreteras, tener trenes y tener servicios de calidad. O sea, no puede ser que en lugares como Máncora haya problemas con el agua potable. O sea, que se corre el riesgo un turista de una infección intestinal por la calidad del agua. O sea, eso ya no estamos pensando solamente en el derecho del ciudadano a tener agua potable, ¿no es cierto? Sino pensar en el agua potable como parte de los recursos que tenemos que garantizar para atraer turistas, ¿no? Lo has dicho muy bien y creo que estás explicando lo complejo que es el tema del turismo. No es tan sencillo como decir, bueno, el turismo, 100% de los ingresos del turismo son por arqueología, lo cual es falso. Pero además, si esa fuera la lógica, deberíamos de subsumir la mitad del Estado en el Ministerio de Energía y Minas, porque los minerales generan la mayor cantidad de los recursos públicos, ¿no? Bajo la lógica de que porque los ingresos son por arqueología, pasemos del turismo a cultura, entonces pasemos el 50% de las instituciones al Ministerio de Energía y Minas, porque los principales recursos públicos los genera la minería. No tiene lógica, es decir, pero... Yo creo que pasemos hacia lo productivo, y tú creo que has dicho lo correcto. El turismo es la actividad a nuestros distinguidos de lejos por la pandemia. El año 2020 retrocedió 80%. Se han puesto en riesgo los empleos para 1,5 millones de peruanos, que no solamente estamos hablando de los que administran o trabajan en los parques nacionales arqueológicos, estamos hablando de hoteles, restaurantes, empresas de transporte turístico, taxis, guías de turismo, porteadores, traductores. Es decir,
hay un encadenamiento brutal del turismo y no estamos pensando en los verdaderos problemas, cómo rescatamos esta actividad que va a seguir golpeada durante este año porque la pandemia no termina de disiparse, no solo en el Perú, sino en el mundo. Y las tendencias de recuperación hablan que probablemente se va a normalizar el turismo global recién de aquí de 3 a 5 años, Nicolás. ¿Qué hacemos los próximos 3, 5 años con toda esta gente que depende del turismo extranjero e interno? Esa es la verdadera discusión que hay que tener para poder solucionar problemas. Y en cultura, ¿qué hacemos para que los más de 3.000 recursos turísticos asociados a la arqueología que hoy no se pueden visitar porque siguen escondidos bajo tierra, porque están deteriorados, porque el Ministerio de Cultura lo que tiene que hacer es generar proyectos contundentes, poner en valor, como se dice, presentarle al ministro de Economía para recibir los recursos. Y este es el momento, porque los ministros están pasando en este momento, todos los ministros usualmente una vez al año, pasamos por las oficinas del ministro de Economía a negociar nuestros presupuestos. Eso está claro. Es el momento para que el ministro de Cultura vaya con proyectos bien desarrollados a pedir los recursos que necesita ese sector y no estar pensando en desmembrar instituciones, pues, ¿no? Esa no es la solución. Es decir, nos quitamos entre todos en vez de agrandar la torta.